el 7 vuelve a tener algunos problemitas. Pero bueno, más allá de eso, digamos, creo que ha habido sistemas operativos que han sido íconos. Por ejemplo, el XP, por ejemplo, el 7. Es decir, son súper estables, son realmente los sistemas operativos de Microsoft, realmente. Pero bueno, es decir, obviamente la tecnología sigue y tenemos que decir, bueno, tengo que tirarlo del sistema operativo y me tengo que ir a las nuevas distribuciones porque obviamente es lo que hay dentro del mercado en sí. Bien, yo creo que quedó en claro lo que es el concepto del bus. Yo creo que queda en claro lo que es el concepto de la CPU como tal, digamos que es donde vamos a hacer la actividad principal, va a ser la del procesamiento, y que de una u otra forma siempre va a almacenar el resultado en memoria. Y desde memoria siempre se va a dar el resultado hacia la salida. Por eso siempre recuerden que nosotros los 4 pasos van a ser entrada, memorización, procesamiento y salida. ¿En qué parte se hace la memorización? En el hardware. ¿Me escucharon? ¿En qué parte? Ajá. ¿Fue pregunta o fue afirmación, Jorge? Fue pregunta. No me salió bien signos de pregunta. Por eso quedamos todos diciendo, ok. La próxima vez pregunten y pongo la chancleta así. A ver. Bien. ¿En la CPU? No, creo que memorización estaría alojado en el almacenamiento, ya sea volátil o no. Sería, qué sé yo, en la parte de la memoria o en el almacenamiento en el disco o esperando ser leído. A ver, básicamente en este tipo de estructura y con estos sistemas operativos era pura y exclusivamente en memoria RAM. ¿Sí? En esta historia, en esta época que estamos situados con este libro. ¿Sí? Es decir, ni siquiera existía la posibilidad de tirar algo a disco. Todavía hasta acá, porque los sistemas operativos no lo permitían. Cuando hablamos de procesamiento, siempre nos vamos a ir a la parte de la CPU. ¿Sí? Siempre. Si hay un procesamiento, la CPU, no hay otro que pueda haber. Ya vamos a ver las partes de la CPU y vamos a ir interpretando qué función principal tiene cada una de ellas, porque esto no es, a ver, es como decirte la cabeza del ser humano, el cerebro. Cada parte se ocupa de una función. Pasa que para nosotros es un mundo, digamos, entender lo que es la cabeza del ser humano, pero acá adentro también, para cualquiera que no esté metido en esta, también es un mundo. Es decir, ¿qué me importa lo que hace el coprocesador matemático? ¿Qué me importa qué hace la unidad aritmética lógica? ¿Qué me importa el registro AX? Digamos, todos estos conceptos son súper entendibles y tan fáciles, pero cuidado, acá están explicados con un microprocesador, con un 2, un 386, digamos, un equipo viejísimo, pero era el FIA 600, digamos, ¿sí? Hoy cualquier autito de calle es un maquinón comparado contra aquello, ¿sí? Entonces te lo quiero decir, que como está explicado en el libro, es el mismo concepto del auto moderno, con la diferencia que tenemos caballos de diferencia por la potencia que tienen los nuevos equipamientos y la tecnología que tienen. Evidentemente, eso es la diferencia. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de una CPU en este tipo de equipo que vamos a ver ahora, podíamos ver una CPU en un 5x5, digamos. Es decir, hoy, olvídense, eso no existe más, digamos. Pero en esta instancia sí tenemos una CPU importante, grande. Entonces, a simple vista nos damos cuenta, esa es la CPU como tal, ¿no? Así que, por eso les digo, todas estas cosas, en la tecnología las fue mejorando y las fue bajando en tamaño y cada vez están mucho más reducidas. Pero en esta instancia nosotros la vamos a tomar como equipos realmente grandes. Entonces,
Y ahí un poco lo que es el kit de la cuestión cuando nosotros trabajamos con este tipo de equipos como tal. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la función de la unidad de control. ¿Para qué serviría el concepto dentro de la UCP? Nosotros tenemos algo que se llama UC. Y la UC siempre va a ser la unidad de control. A ver, ¿qué piensan ustedes que puede hacer o para qué sirve la unidad de control? Es pregunta por la duda, ¿no? No, como no le vimos dice la la chancleta. palabra es para controlar. Perdón, Alexis, no te escuché. No, que no lo captamos así porque no te vimos con la chancleta todavía, Jorge. Bien, entonces, no, por ahora no. Estoy con zapatillas, tengo frío, loco. Voy a seguir así nomás. Vamos a tratar de entender lo que es el concepto de la unidad de control en sí misma. ¿Por qué? Porque la unidad de control tiene a su cargo fundamentalmente la secuencia. Y la secuencia de todas las acciones que se van a ejecutar, de acá en más. ¿Por qué? Porque debe distribuir la instrucción en cada uno de los circuitos que se encarga de ejecutar cada cosa. Entonces, pero esto no lo hace al libre albedrío, lo hace en función del código que venga escrito. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver, si hoy hay un programador que desarrolló un programa, es porque se puso a hacer su propia lógica, dice yo voy a ejecutar esto, después voy a ejecutar esto otro, después voy a hacer esta otra acción, esta otra, y voy a lograr este resultado. Para hacer toda esta secuencia, ¿verdad? Él escribió un programa. Entonces, la unidad de control dice, leo la instrucción y en función de eso le voy tirando las actividades a cada parte que corresponde, pero siempre en función a la instrucción. ¿Se entiende? Siempre la unidad de control va a responder a un código preestablecido, que el código es lógico, es un programa. ¿Se alcanza a entender lo que les quiero decir, que es la unidad de control como en su concepto básico, digamos? ¿Se entiende, chicos? Claro, podría, si nos vamos al tema del bus, como lo decíamos que era una ruta, la unidad de control controlaría, por decirlo de alguna forma, el tráfico sobre esa ruta, dependiendo de una unidad central, que es el procesador en este caso, ¿no? Pero yo te voy a hacer una observación, porque probablemente no lo ves, no lo viste de la forma que yo lo veo y como lo pienso. Nosotros tenemos una carretera, esa carretera trafica bajo la normativa del paso de un clock, de un reloj, ¿sí? Entonces tenemos una onda que es permanente. Esa carretera siempre tiene información, siempre. Entonces la unidad de control nunca interfiere con ese tráfico. Toma el dato, pero ella no se mete con lo que circula, ¿sí? Esta información es para mí. Por eso, tenés el bus de datos donde circula el dato, el bus de dirección que dice, esto es para mí, cacho esto, ¿sí? Decido qué tengo que hacer, porque a ver, acá Jorge me dijo que sume 100 más 200, ¿qué mierda hago? Bueno, a ver, che, unidad de control decidió y le dice, a vos, unidad aritmética lógica, resolveme esta suma. Cuando tenga el resultado me lo das, que yo lo voy a volver a poner en el bus de datos para que se almacene como resultado en la memoria RAM. ¿Entendés? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Al resultado lo tira sobre el bus de datos que ya viene trabajando con su frecuencia y le pone una dirección y le dice llevarlo de vuelta a tal dirección y anotalo, escribilo, hay que no se borre, ¿viste? Porque ese es un resultado.
esa es un poco la idea de lo que es la unidad de control. Es decir, como estamos viendo acá, es tan parecida al ser humano, tan parecida al ser humano. Digamos, nosotros normalmente respondemos muchísimo a las instrucciones. Si no, ¿para qué nos pondrían un semáforo? Es decir, llegamos, nos ponen un semáforo en rojo, frenamos. A menos que vengan los vagos muy chupetes, pero bueno, pero eso ya es otro problema, porque si no, tendríamos que respetarnos y seguramente viviríamos mucho mejor en sociedad sin tantos problemas, ¿no? Pero a veces, obviamente, siempre hay excepciones a la regla. Entonces, ¿queda claro lo que es la función de la unidad de control? Ahora, les cambio la pregunta y les digo unidad aritmética lógica. La famosa UAL, o como se dice en inglés, ALU, como quieran llamarla. ¿Para qué sirve esa? ¿Cuál es la función de la unidad aritmética lógica conceptualmente? ¿Alguien tiene alguna expresión? La unidad aritmética lógica tiene una característica que es fundamental. Sirve para hacer como registro, operaciones matemáticas con números enteros naturales. Números enteros naturales me estoy refiriendo a que no entran decimales. Desde la coma a la derecha no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, por ahí, una de las técnicas es hacer el cálculo sin la coma. ¿En qué cambia que yo diga 10,25 por 100 a hacer 1025 por 100? ¿En qué cambia? el resultado. El cálculo es el mismo. El problema que yo tengo es definir después de ese cálculo dónde van la coma decimal. Por eso es que vos te vas a encontrar con la unidad aritmética lógica y algo que se llama el punto flotante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La unidad aritmética lógica hace todos los cálculos con números naturales enteros y trabaja con todas las expresiones lógicas. And, or, not, ese tipo de expresiones. ¿Sí? Pero cuando hace cálculos matemáticos, como el ejemplo que yo te tiré recién, necesita de un ayudante técnico que está al costadito, que se llama punto flotante. El punto flotante la deja la unidad aritmética lógica que haga sus cálculos y después sale el punto flotante por detrás y dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acaba la coma, pone la coma. ¿Entendés? Sería, Jorge, el punto flotante sería la coma. Claro. Acordate que nosotros tenemos la coma como separador decimal. En Estados Unidos es el punto. ¿Sí? Y los separadores, hay como se dice cuando pues yo quiero poner 1.000.000, 1.000, ¿cómo se llaman esos separadores? ¿Separador de miles o no? No sé cómo se llama. Millar, el separador de unidad. ¿Separador de qué? O sea que tiene un nombre, perdón, a veces me hace olvidar cosas. No te preocupes, ya te bajamos un punto ahora para el parcial. Pero acordate que al parcial lo hago yo, ¿eh? No sé. No. La edad algún beneficio debe tener, Pedrito, tampoco la pavada. Y bueno, ten en cuenta mirá, cana, la edad, la historia. Fíjate qué va a hacer con el resto de los 30 que quedan, no sé. Nosotros podemos tomar un café, un whiskacho ahí, hablamos un rato y nos ponemos al día. Si es por ese caso, a mí también me falta pelo.
Bueno, pero sobre el faltante no lo podemos arreglar, Alexis. Bueno, pero ya que están hablando de falencia y demás. Bueno, pero a vos te faltan pelos, a mí me faltan los. Y ni te cuento acá la azotea como está, mira. Decí que no tengo como en el banco la camarita acá arriba, porque si no, mira, un pool tengo ahí atrás. La unidad aritmética lógica sirve para realizar operaciones aritméticas o lógicas. Sirve para realizar operaciones aritméticas o lógicas que le ordena la unidad de control. ¿Se acuerdan del concepto que yo les decía hoy de la unidad de control? Siendo auxiliada por registros acumuladores para guardar transitoriamente resultados de datos y resultados. ¿Se acuerdan del concepto que yo les decía qué es un registro? ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, un registro es la mínima expresión de memoria. De memoria, sí. Cuando decimos un registro es la mínima expresión de memoria, está en la cúspide de la pirámide, pero por ser el más chiquito es la más veloz de todas. Nunca se olviden de ese concepto. Entonces, acá cuando nosotros decimos la unidad aritmética lógica es la encargada de hacer operaciones aritméticas o lógicas, pero siempre con la ayuda de algunos registros. Por ejemplo, los acumuladores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él hace el cálculo 100 menos 300 o 100 más 300 y a este resultado en algún lado lo tiene que almacenar. Para eso están los registros. Porque si no, no tenemos al asistente, al ayudante, al que nos está anotando el resultado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense los conceptos que venimos tirando, ¿no? La unidad de control, la unidad aritmética lógica, el punto flotante, ¿sí? Los registros. ¿Van entendiendo con la secuencia de la lógica que lo tiene armado el libro, con la misma que yo les estoy explicando? Lo interesante de esto es que tenemos que tratar de interpretar cómo trabajan estos bichitos por dentro. Porque de acá no puede ser que alguna instrucción no pueda ser bien interpretada y ejecutada como la haya desarrollado el desarrollador de la AP que nosotros estamos queriendo aplicar. ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Jorge, yo tenía una breve, no sé, lo tengo acá dentro de la carpeta de mis apuntes en el 2018. Obviamente que en parte de lo que yo tomaba notas también lo buscaba un poco quizás en internet, la verdad no recuerdo porque ya tiene varios años. Yo tengo un registro que dice que la unidad de control es una pieza indispensable que realiza una lista de trabajos de manera continua y transparente. Había puesto como primera opción, coordina el movimiento y el orden de los datos que se mueven dentro y fuera del procesador, así también con las unidades que forman parte del mismo. Interpreta las instrucciones, controla las diferentes, ahí tengo a luz, que bueno, es la unidad aritmética lógica, y unidades de ejecución de procesos, y que no solo se encarga de captar y de decodificar las instrucciones, sino que escribe los resultados, los registros caché o en la dirección correspondiente de la RAM. No sé si lo puedo tomar como un apunte válido realmente, pero más o menos coincide con lo que hablamos. Porque eso que vos tenés ahí es el resumen total de la actividad de la CPU como tal. Por eso es recontra válido ese concepto que vos tenés ahí. Vamos, ¿por qué? A ver, nosotros siempre tenemos que la UCP como tal tiene la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. El registro AX y RI son los dos fundamentales, después tienen millones de registros más chicos. Pero ese cuadrito lo habías dibujado en el pizarrón. Sí. Es muy probable. Acá como que me falta el pizarrón, la tiza, vos sabés que es algo que para esta parte es hermoso trabajarlo con el pizarrón, pero no sé cuál es la forma, digamos, trato de no sé si yo por ahí hablo mucho, a lo mejor
capaz que con una gráfica yo le soluciono mucho más, ¿no? Por ahí, si necesitan algo de ese tipo, avísenme, chicos, porque yo por ahí puedo hablar mucho, pero digamos, a lo mejor no entienden un carajo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso también puede pasar. No, y por ahí si tenés algún apunte preparado, algún dibujo, lo Lo que pasa es que, y sobre eso lo explicás. lo que pasa es que yo estoy siguiendo la bibliografía de Gimbur, ¿eh? Es decir, eso es para que, creo que el PDF lo tienen todo, ¿no? Yo se los pasé, Jorge. Por Bien. ahí puede haber quedado medio lejos porque hablamos bastante en el grupo, pero de última, si alguien lo necesita, yo lo tengo. ¿La de Gimbur o la de Tenenbaum? Yo pasé cuatro cosas pasé. 2 relacionadas a sistemas operativos y 2 relacionados a tecnología de la información. En sistemas operativos pasé sistemas operativos modernos de Tenenbaum. Después tenía otro que era sistemas operativos, teoría y problemas, que ese también lo había pasado Jorge allá en aquel momento. Sí, Alexia, acá estoy viendo los registros, sí. Está indeleble. Capaz los tenga que volver a pasar, Alexis. No hay problema. Claro. Después tengo, bueno, de la otra Sí, materia mandalos tengo- al grupo por las dudas. Alexi, en esta instancia solamente pasarle el librito de la PC por dentro. Ajá. ¿Sabés por qué? Porque vamos a hablar de un par de unidades todavía, y está bueno que por ahí esto El de que... Ginsburg. El de Ginsburg, sí. Por ahí todo esto que por ahí lleva un montón de tiempo, yo trato de explicárselo lo mejor posible, porque después cuando se vayan al libro, ahí es medio como que un dolor de pelota el hecho de hacer toda la lectura, porque tiene su estructura, es bien técnico, ¿eh? Si yo por ahí le hago analogismo, le doy muchos ejemplos, qué sé yo, y este es puntual. Te dice el registro tal cosa, y si no tenés claro para qué carajo es el registro, no podés avanzar. Por eso que me gustaría que me sigan un poquitito con la lectura. Por ahí, a lo mejor de todo esto que yo hablé hasta ahora, a lo mejor son 2 páginas. Pero estoy tratando de mostrárselo lo más fácil posible, cosa que ustedes se van a la lectura de eso y después dicen, cierto que Jorge decía tal cosa, pero acá lo dice de otra forma. Entonces te va a mostrar el registro que dice, la instrucción que te dice, qué dirección de instrucción, todavía no se metan con las direcciones, yo después se las voy a ir explicando, porque es un quilombo, marca candado, cuando leemos así, si no entiendo ni le tiro el libro. Pero no, es sencillísimo. Lo que pasa es que cuando te muestran el camino es más fácil. Si no andaba y el GPS no me anda, ¿viste? Entonces, ahí está un poco el problema en el hecho de decir esto. Bueno, es importante que vayan identificando las partes y las cosas que dijimos. Entrada, memorización, proceso y salida. Y ahí hablamos un poco de estamos en la parte de procesamiento, estábamos hablando de la CPU. La CPU tiene como ayudante directo, ¿qué dijimos? La UAL. La unidad de control es una cosa, sí. Esta es la que lee la instrucción y va tirando las tareas a quien le corresponde. La unidad aritmética lógica, ya dijimos que hace la unidad aritmética lógica, pero tiene el problema que trabaja con números enteros naturales. Por lo tanto, tiene un ayudante. El punto flotante. Es el punto flotante que cada rato está con la tiza poniendo acá va la coma, acá va la coma, acá va la coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va guardando un registro en la memoria y nos brinda un dato de salida. Exacto. Siempre. Yo cuando agarro, perdón mis ejemplos pavotes por ahí, pero me gusta hacerlo porque por ahí es importante. A ver, esto que yo tengo acá, no sé si se alcanza a ver, es la calculadora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo digo 100 más 200 igual, y tengo un resultado que me dice eso es 300, ¿verdad? Este resultado que yo tengo acá, ustedes lo están viendo ahora. ¿Saben dónde está? ¿Saben dónde está ese registro? ¿Ese dato? En la unidad aritmética. No. En la memoria. No. En la pantalla de tu teléfono. No, sí, está, pero vos lo estás viendo. Ahí están las salidas. Pero acordate que este va a quedar ahí en tanto y en cuanto yo no cambie el dato del registro.
¿Entendés para qué sirve el registro? Me va a mantener ese dato hasta que yo no lo borre o no lo cambie. Ahí tenés la función para qué carajo sirve un registro. Fíjate que este es un resultado intermedio, ¿eh? Yo lo voy a cambiar ahora y le voy a decir menos 55. 245. ¿Sí? ¿Te acordás que nosotros le decíamos un 300? Ahora, mirá lo que está cargado en el registro. ¿Entendés para qué sirve el registro? O agarro la chancleta, pero sí me cargo. Agarrar la chancleta nomás porque yo tiré el libro, ya Jorge, no entendí. Bueno, se dan cuenta que es importante ir identificando cada una de las partes y cuál es su función. Hasta ahora creo que no tenemos problema porque cada una las vamos identificando. Todavía estamos diciendo, ah, sí, aquella se llama de esta forma, esta se llama, mirá, aquella juega el medio campo, aquel el puntero derecho, este otro el defensor de punta derecha, ¿sí? Hasta ahora venimos armando el equipo. Ahora tenemos que ver la logística y cómo vamos a jugar en conjunto para que el resultado siempre sea óptimo como tal. Entonces, nosotros ya dijimos que toda la unidad de control siempre va a necesitar de sus ayudantes innatos que obviamente van a terminar de una u otra forma en la memoria principal. Porque siempre, acuérdense que tenemos la entrada y automáticamente, antes de ir a ningún lado, se tienen que memorizar. ¿Sí? Una vez que están ahí, recién va a poder pasar a la unidad de control para que se realice el proceso y el resultado se vuelva a almacenar en la memoria principal. Obviamente acá en el medio comienza a trabajar sí o sí la unidad aritmética lógica y todos sus registros. Ese es un poco el cuentito de base de Caperucita Roja que estamos viendo hoy. Ahora, Caperucita se empieza a complicar cuando aparece la abuela y el lobo. Entonces, acá nosotros tenemos el gran problema de todas las interfaces y las conversiones. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, y esta era un poco la problemática que el otro día charlábamos con ustedes. Yo agarro mi teclado y escribo, digito la letra A, pero yo sé que por el base de datos no va la letra A. ¿Qué va en todo caso? ¿Se acuerdan que ustedes escribieron, tradujeron la A El binario. a código A? Binario. A binario. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros pulsamos una A para el base de datos, es un número binario. ¿Sí? Entonces yo escribo acá, pero claro, yo estoy escribiendo con las letras o los números de mi teclado, pero internamente todo se dispara el número binario. Es lo lógico y es lo correcto. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro teclado conectado a una interfaz que cada vez que se pulsa esto simplemente entrega el binario. Y ese binario está conectado ya directamente al base de datos. Y el base de datos de una u otra forma, cuando sale desde el teclado, tiene una instrucción que va a tal lado, una dirección que tiene que ir a memoria, y entonces es mucho más sencillo. Y tiene un control que te dice si va para acá o si va para allá. Así de sencillo funciona todo en el dato de entrada. Si yo lo ingreso por teclado, ¿a dónde voy a parar? A memorización. Entonces, fíjense que la secuencia es clara, es sencilla y no puede ser evitable de la forma que trabaja. Siempre vamos a tener la misma, pero la misma modalidad. Hasta acá, ¿se entiende todo, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, si se me ocurriese, escuchen este concepto, si se me ocurriese tirar el concepto de decir, el bus de una computadora, en realidad el bus de una computadora, es una estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre uno o más módulos de un computador.
a fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez. ¿Puede ser el concepto del bus de una computadora? Fue pregunta, ¿eh? Es más fácil decir es una carretera. Coincidimos, pero eso es lo que yo te dije. Lo que pasa es que en el examen yo no te lo voy a poder aceptar. Yo, cuando te lo expliqué y te hago las comparaciones con la carretera, es para interpretarlo. Pero técnicamente después me lo vas a contar con este concepto. ¿Cómo fue la pregunta, Jorge? Yo les decía, yo les tiré un concepto técnico, pero bien técnico, y les dije, un bus de una computadora es una estructura de interconexión para la comunicación servicial entre dos o más módulos de un computador, a fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez. Y yo te decía, ese es el concepto de un bus, ¿viste? Y Zaira sale y me dice, pero es más fácil decirte la carretera. Claro, ahí es cuando yo le decía, yo te hago analogía para que me entiendas. Técnicamente vos lo vas a leer de otra forma. Pero una cosa es decir, está bien, es una carretera. Cuando yo voy al libro tengo que interpretarlo de esa forma, porque técnicamente está escrito así. Y estas son las cosas, a veces las barreras que tenemos que saltar para poder hablar técnicamente. Chicos, yo un día pasé el papelón más grande de mi vida. Me fui a la presentación de Intel en un hotel en Corrientes. Estaban haciendo la presentación del Pentium 2. Hace unos años, ¿no? Bueno, estábamos todos ahí con cafecito, con todo, altísima escuela, toda la gente de Microsoft, estaba gente de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, informáticos al palo, se imagina que eso era. Bueno, y el tipo hablaba y nosotros nos mirábamos entre nosotros y nos decía el microprocesador está y terminaba siempre con la palabra plus. O sea que nos mirábamos hasta que me acerqué a un paraguayo y le digo, ¿qué carajo quiere decir con plus? La verdad que yo no tengo ni idea, me dijo paraguayito. ¿Y se acuerdan que el microprocesador es el Pentium 2 y al final tenía un signo más? Eso era el plus. Y voy a decir, técnicamente, ¿en qué carajo me explicaba? Es como decir el J7 Plus o el J7 Plus. Exacto. Claro, por eso te digo, fíjate vos el nombre que técnicamente tira y podríamos haber entendido cualquier pavada. ¿Entendés? Y los tipos se referían correctamente al nombre de ese microprocesador en particular, el Plus. Porque había otra versión que estaba saliendo en la misma instancia, pero era para servidores. Entonces ellos estaban dando el curso del Plus. Y nosotros decíamos, ¿qué carajo quiere decir este tipo con esto? Fíjense, a veces por no interpretar correctamente, y a veces palabras que no las tratemos de traducir, más vale entender qué es lo que nos quieren decir con eso. Y a veces una pregunta, aunque les parezca una burrada, a esa pregunta la hicimos y el tipo nos dice, discúlpenme que no lo dije al principio de la exposición. Fíjate vos quién lo dio por hecho, ¿viste? Como que todos nos entendíamos. El tipo viene de Estados Unidos, hablaba correctamente el español, pero claro, nosotros estábamos en pelota, no lo pudimos interpretar. Fíjate vos, mi experiencia, que yo te juro que me sentí para mierda. Pero cuando empezamos a decir, che, gracias por la pregunta, porque todos estamos igual, había sido, qué bien, era más fácil no pasar vergüenza y nos veníamos todos con una intriga impresionante, ¿viste? Pero está bueno en el hecho de decir preguntemos. Y está bueno lo que nos dijo Zaira, che, pero esta es la carretera. Sí, está bien, hija, pero eso es solamente en las explicaciones de acá, en pata y entre nosotros, digamos. Pero después cuando vamos a la parte técnica, es otro. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Dudas? Zaira, ¿qué es un bus? La carretera te va a decir. Para que lee el apunte. Exactamente, es una carretera.
No, yo te digo que el Es lo que dijo colectivo que Jorge pasa acá por la recién. esquina de casa y levanta gente, qué sé yo, no sé. Técnicamente es lo que dijo Jorge recién. Para Yo te voy a mí, decir lo que dijo Jorge recién, porque soy muy memorioso, y dijo que es un computador, es una estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos o más módulos de un computador, joder, coma, me lo anotaste. coma, a fin de poder transmitir No, está leyendo el información entre libro. dos módulos por vez. Punto final, recuadrado, en el libro de Gimbal. Ah, ¿viste? Claro. Y el problema, fíjense que el problema que nosotros tenemos acá, yo por eso lo sigo muchísimo al librito este de Gimbal, porque la verdad es que es excelente como lo tiene armado aquí. Cuando ahora entendimos lo que es la carretera que nos decía Zaira recién. Pero el problema se da que en esta carretera nosotros estamos acostumbrados a ir por la ruta 11 y vamos lo más piola. Por una mano vamos, por la otra mano venimos. ¿Sí? Pero tenemos que pensar de que cuando nosotros hablamos de una carretera, nos podemos encontrar con tecnologías totalmente diferentes. Una tecnología de un bus SCSI, una tecnología de cualquier tipo de dispositivo USB, que son tecnologías totalmente diferentes. Entonces, tienen tiempos de acceso diferentes, tienen tiempo, hay un montón de consideraciones en lo tecnológico que hay que ver cómo se hace el enlace de la información proveniente de este dispositivo al torrente general del bus de datos. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con intermediarios en el medio que van a permitir regular el traspaso de esta información hacia el medio común. ¿Para qué? Porque, a ¿Qué ver, sería la interconexión, Jorge, entre un dispositivo y otro, digamos? yo te voy a dar un ejemplo muy pelotudo, Pedro, y disculpad con las analogías que hago. ¿Se acuerdan cuando estaban los viejos fax? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo llamo desde mi fax al tuyo y Sí. se escuchaba ese ruido de engranaje roto por un rato? ¿Algunos saben para qué carajo era? Y ese ruido de engranaje roto era que calentaba Esa etapa, esa fase, siempre nosotros la denominamos como la fase de negociación. Fíjate vos qué importante que era eso, porque la tecnología era muy variable. Vos te encontrabas con un fax que tenía una tasa de transacción, pero en esa época aparece un módem de internet que manejaba 56K. Y eso era un cohete a la luna, comparado con la velocidad de transmisión de un módem. Entonces, en esa etapa, ¿qué pasaba? Uno le transmitía, yo te transmito a mi máxima velocidad. El otro decía, che, carajo, no entiendo nada. Te mando yo a mi máxima velocidad. El otro captaba, yo tengo que bajar la mitad de mi velocidad. Te transmito a ese máximo. Ah, bien. Ahora yo te transmito a mi mínimo y acá esa fase de negociación era todo ese ruido. A partir de ahí, sabemos que todos tenemos que traficar a 5 kilómetros por hora. No podemos ir ni a 150 que mi auto lo permite. Solamente esta es la tasa de transferencia que podemos tener en esta conexión punto a punto. Entonces, transmitimos a 5 por esta carretera. ¿Se entiende? Esto es lo importante que tenemos que entender, porque el bus de datos de la computadora sabemos que tiene la misma velocidad, pero cada vez que venimos, instalamos un dispositivo de afuera, puede cambiar, tecnológicamente todo cambia. Entonces, hay un adaptador en el medio que me va a permitir vincular esta velocidad con esto otro. Entonces, todo eso, por más que hayan venido tecnología y tecnología y tecnología, siempre hay un adaptador que me va a permitir regular estas velocidades como tal. ¿Se entiende este concepto, chicos? Por eso es que es importante el hecho, por más que nos encontramos, no sé cuántos de ustedes conocen lo que es una tecnología SCSI, pero, por ejemplo, un disco SCSI, yo no he conocido una cosa tan
de excelencia como esa. Hoy, por supuesto, hay otro tipo de tecnología, capaz que superiores, pero en aquel momento un disco Scasi realmente era una cosa impresionante verlo funcionar. Llegaron a tener hasta la tecnología de decir, le mando un correo electrónico o un WhatsApp al administrador 48 horas antes de romperse en un sector de disco. ¿Saben de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de una tecnología impresionante a una velocidad impresionante. Ellos, con esa tecnología se incorporó el concepto de hot swap. Hot swap en un rack de disco, 1, 2, 3, 4, era lo tradicional, es así en caliente con la máquina prendida, track, sacarlo y poner otro. Intenten hacerlo con cualquier otro disco, a eso simplemente van a tener como resultado un disco quemado. El disco Scasi lo permite hacer sin ningún tipo de problema. Todos aquellos que tienen tecnología por swap, no cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, fíjense qué importantes son las adaptaciones con el base de datos de todas las tecnologías que vinieron. No se olviden que por ahí ustedes dicen, ¿qué está diciendo este Jorge de las tecnologías que sea? Pero ustedes piensen que en el medio nosotros podíamos poner un escáner. En el medio de todo este despelote de crecimiento de hardware aparece la concepción de los equipos multimedia. Que cuando se incorporan los equipos multimedia nos permitían poner un CD, reproducir música mientras estábamos trabajando en Windows. ¡Ah, qué cosa loca! ¿Cómo va a ser todas actividades permanentes en la máquina? ¿Sí? Entonces, había que adaptar los tiempos de velocidad de la reproducción de esa música, que es constante, ¿sí? Que se permita el procesamiento y la salida, y a su vez que me esté activando la CPU para que yo pueda realizar otro proceso al mismo tiempo. En realidad todos sabemos que hay un paralelismo, pero en aquel momento era difícil hasta de entenderlo. ¿Por qué? Porque aparecen los viejos conceptos de un matemático que se llamó von Neumann. Y estamos hablando del 1800, no sé cuánto, un tipo que teorizó matemáticamente una serie de teorías. Y él lo que decía era una relación de tiempo y de parte de un proceso. Entonces, que se pueden dar en etapas diferentes y se van sumando. Y eso es lo que se logró a través de las frecuencias. Entonces, hoy, tranquilamente pudimos aplicar aquel modelo matemático, el de von Neumann, que de otra forma no se podría haber llegado a la tecnología que estamos utilizando, como se la está utilizando en este momento en particular. Chicos, ¿están despiertos? Los tengo recontra, reaburridos. Jorge, estaba tratando de acordarme. Von Neumann era el que estuvo con ENIAC, ¿puede ser? Sí. Ah, está. No estaba tan alejado de quién era. Sí. Chicos, yo creo que ya hablamos bastante hoy. Jorge, vamos a interrumpir un momentito la clase. Ahí estábamos charlando con mis compañeros porque al final no nos pudimos poner de acuerdo con el tema de cómo va a ser el parcial. Uh-huh. Y bueno, nosotros decíamos que de última lo decida usted, porque nosotros no nos pudimos poner de acuerdo. Hay algunos que quieren exponer y algunos quieren... Fácil, lo hacemos teórico. Yo no tengo problema. Es decir, yo desarrollo una serie de preguntas y las resolvemos. No hay ningún tipo de problema. Las resuelven, mejor dicho. Yo no digo nada con respecto a eso. Vamos a tratar de meter algunos temitas más. Cosa que nos quede material suficiente para poder sentarnos y hacer una serie de preguntas y que se puedan evaluar ustedes mismos también, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Sí. De acuerdo. Bueno, yo creo que por hoy ya hemos... Todo, Jorge, basado en la PC por dentro de Ginsburg. Por ahora sí, lo único que va
que vamos a incorporar acá es la administración de memoria, que era un trabajo que lo dimos en esta materia. ¿Sí? Es decir, eso lo damos. Chicos, a ver, hay muchas cosas que por ahí no la puedo separar. Es decir, sistema operativo y esto, yo haría una sola materia, la verdad. Porque, digamos, ya vieron que lo que nosotros estamos viendo del otro lado no puede trabajar sin esto y esto sin lo otro tampoco sirve con cara. Sí, yo estoy re perdida, no sé cuál es de qué materia. Yo edito los videos y le pongo el nombre de las dos materias porque no sé en cuál estamos. Sí, bueno, pero fuera de eso, yo por ahí, la verdad que por ahí yo soy el culpable, digamos, que meto las dos cosas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que las dos cosas van demasiado en paralelo, demasiado de la mano. Y acá lo vemos al momento de que cada cosa, cada pasito que vamos dando está siendo controlado por alguien, ¿no? En el hardware por ahí es fácil explicarlo, pero las dos cosas juntas se complican, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo de la mejor forma posible y no cometan el error de no preguntar lo que haga falta cuando haga falta, digamos, porque es decir, nadie mata a nadie ni tampoco nunca le pegó un chacletazo a nadie, así que... Entonces ya me di cuenta, Jorgito, Porque que estamos virtuales, porque si no... Ah, eso está por Justamente. Jorge, Bueno, chicos, una no los aburro. cosita, Jorge. De la otra materia nos pasaste en el Classroom lo relacionado al plan de materia, ¿sí? A los temas principales y demás. De esta materia no tenemos nada. Si bien es medio que la guía de Ginsburg, si por ahí lo podés tener a mano para pasarlo en el Classroom, mejor. A ver. Pero pará. Esto es primero de tecnología. Guardame un segundito. Y el parcial del que hablamos sería de sistemas operativos. No, sí. Porque Hablamos la otra vez del sistema operativo. A ver, nosotros tenemos dos materias y a cada materia le corresponde un parcial. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces, es ahí donde está el problema. Meollo. Estamos medio perdidos. Lo que pasa es que, si te acordás, el viernes pasado vos habías mencionado todo este tema del parcial en sistemas operativos y habías pasado el programa del sistema operativo y nos habías dicho que miremos una fecha, nos pongamos de acuerdo. Bueno, Exacto. de que fuimos y vinimos no nos pusimos de acuerdo porque algunos prefieren un coloquio oral, digamos, una exposición, y otros prefieren. Entonces optamos, algunos pensamos que la mejor decisión era que vos tomes la decisión como el titular de la cátedra y decir, bueno, a ver, el parcial va a ser de esta manera, incluye estos temas y lo vamos a hacer, en este caso, de forma oral, como dijiste ahora. Bueno, listo. Tanto para tecnología como para sistemas, me imagino. O vamos a hacer uno y va a evaluar todo en conjunto. No. Yo no mezclaría. Vos sabés que yo no mezclaría los tantos. Para evitar problemas. Yo te diría, vamos a hacerlo uno por materia y listo, ¿viste? No nos vamos a andar complicando porque si no... No, está bien, por eso te digo, para mí lo mejor es que vos como titular de la cátedra diga, o sea, muchachos, esto es así y es así, no queda opción a duda, a pregunta o a suposiciones, ¿entendés? Es lo que yo creo, Jorge, no sé. No es, Jorge, porque no podamos estar de acuerdo. Es simplemente porque no todos pensamos que hay una sola forma correcta de ser evaluados, qué sé yo. Hicimos una votación, llegamos a estar por una diferencia de 3-4 votos, creo que votaron más por múltiple choice, otros votamos por una exposición, pero bueno, justamente para quedar bien
en ese tema y que no haya discordia ni nada por el estilo. Por ahí pensamos que por ahí se lo preguntábamos a usted y que decida usted que sería la mejor opción para no seguir dándole vuelta al asunto. No, pero está bien, digamos, Jorge. decir, yo entiendo que nunca es fácil, digamos. Mati está hablando. Más que nada por la virtualidad, que bueno, en mi caso es nuevo esto, la verdad que no sé ni cómo hacer ahora con esto, ¿viste? Pero también tenemos que Sí, tener en no. cuenta el hecho de que nunca votamos todos, ¿sí? O sea, siempre hay gente fuera del grupo que no podemos hacer que participe, digamos, porque lo intentamos, pero siempre tenemos un grupo que somos 27 y no somos todos, y de todas maneras solo votamos 24, no votamos todos tampoco, los que están, ni todos los que estamos dentro del grupo de WhatsApp, digamos. Y todavía nos falta contar toda la gente que está por fuera del grupo, digamos. Claro, También es eso. está bien. Por eso te digo, yo creo que está bueno en esto, vamos a decidir por las dos materias, vamos a decidir directamente por un cuestionario y resolverlo, ¿sí? Vamos a poner fechas y vamos a tratar de meter la mayor cantidad de temas posible, digamos. A ver, este es mi tranco para dar clases, chicos. Yo no soy de... sería más fácil para mí, en una clase yo le podría dar 2 unidades, pero prefiero que machasquemos y si no llegamos al final a ver todos los temas, no importa, pero los que vimos que lo entendamos, digamos. Es decir, de última le quedarán un tema o 2 temas para decir, bueno, me siento a estudiar yo, pero con todo la modalidad y si logran agarrar la práctica de entender y estudiar la parte técnica, a partir de ahí, la lectura de lo técnico les resulta muy fácil. Entonces pueden leer lo que se les antoje. Yo creo que en esta instancia es importante que ustedes aprendan a leer el lenguaje técnico. Yo creo que ese es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora para que ustedes avancen más rápido. Espero que podamos colaborar entre todos a lograr este objetivo en ustedes. Así que bueno, voy a tratar de publicarlo ahora, chicos, entonces al programa. Y bueno, y en base a Podemos hacer entonces hacer unas preguntas y la exponemos, la vamos exponiendo oralmente. No, van a ser parcial formal. Ah. ¿Está? Es decir, es muy probable que yo haga un formulario directamente y ponemos una hora para rendir. Ah, un formulario de Google, eso queríamos Jorge. saber. Claro, un formulario de Google, yo le hago con un formulario de Google las preguntas, ponemos a tal hora disponible en la hora de clase, suponte hoy lo dejaría de las 21 a las 23, responden y ya tienen el resultado o no, o después yo lo controlo, depende. ¿Sí? Eso va a ser Bien. la modalidad. Genial, No andamos con vueltas. bárbaro. Perfecto. Listo, chicos. Bueno, Jorge, buenas noches entonces. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Chau, chau. Buenas mañanas. Saludos, chicos.